Entonces, repasando lo que han sido las fiscalizaciones durante época de cuarentena, estamos junto a la senadora Yasna Proboste, senadora de la Democracia Cristiana, que, hoy en el Senado justamente se decide otro paso más en esta ley del retiro de los fondos de pensión. Estamos junto a Camilo Escalona del Partido Socialista y al diputado Juan Manuel Fuenzalida de la UDI. Ya se va a integrar en un ratito más Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. A ver, estamos con el diputado Fuenzalida, que por cierto en este panel es parte de los que rechazaron esta ley del retiro de los fondos. Hoy nuevamente la presidenta de su partido, diputado, señala que el partido va a proceder de la misma manera que procedió con los diputados. Es decir, Jacqueline Van Rysselberghe anticipa que senadores UDI que voten a favor del retiro del 10% pasarán al Tribunal Supremo. Nuevamente entonces la directiva de la UDI tomando esta medida. ¿Qué le parece a usted, diputado? Bueno, buenos días Montserrat, buenos días Julio César, buenos días Yasna y Camilo. La verdad es que forma parte de la institucionalidad que existe dentro de un partido, ¿ya? Así como se procedió y lo determinó la Comisión Política respecto de algunos diputados que se entendió que no estaban cumpliendo con ciertos principios de los estatutos. Por lo tanto, dado que es la misma situación, se debería proceder en base a la misma institucionalidad y ahí cada cual se tendrá que defender dentro de lo que es el Tribunal Supremo. ¿Y usted está de acuerdo con esta medida interna de su partido? A ver, yo creo que aquí uno forma parte de un colectivo, uno forma parte de una organización. Acá hay distintos estamentos que toman decisiones y la verdad es que uno tiene que sumarse a las decisiones que mayoritariamente adoptaron en la Comisión Política. Así que creo que la opinión de uno tiene que aceptar, ¿no es cierto?, lo que impone el organismo respectivo. ¿Y cuál es el principio que se viola? Lo que pasa es que dentro de los estatutos se establece el defender un cierto modelo de sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, en base a ese artículo, se entiende que al aprobar este proyecto, eventualmente se estaría vulnerando ese principio, ¿ya? Yo lo dije en un programa anterior acá, Julio César. Acá el tema no es el 10%, acá el tema, y hemos pedido a la gente de la oposición que lo transparente, es atacar un sistema, ¿ya?, que dice relación con el ahorro, que forma parte de este modelo, y por ahí la Comisión Política ha determinado que se estaría vulnerando uno de los principios de los estatutos. O sea, ¿ya? Y por lo tanto ahora... Perdón, diputado, bajo esa lógica, el senador Moreira, por ejemplo, Durana y el senador Sandoval estarían atacando al modelo y no estarían votando por beneficiar a 11 millones de chilenos en época de pandemia. ¿Ese es el raciocinio del partido? No es el raciocinio, Julio César. El raciocinio es que nosotros hemos señalado, ya, quienes votamos o rechazamos, ¿no es cierto?, el retiro del 10%, que acá en definitiva, frente a otras medidas que se pueden adoptar, aquí lo que se está haciendo es atacar un modelo. Todos sabemos que hoy día el éxito, ¿ya?, de la política social y económica de los últimos 30 años, ¿ya?, que viene desde el periodo del presidente Erwin, se ha basado en el ahorro, ¿ya?, que los trabajadores han generado a través de un sistema que también lo hemos dicho que es perfectible, ¿ya?, porque aquí no se está tratando de hacer una defensa. ¿A qué se refiere con éxito? ¿A qué se refiere con éxito, diputado? Primero que todo, a partir del 90 logramos, o se logró, porque yo en el 90 tenía 16 años, pero sí se logró, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Erwin y el gobierno del presidente Frey, ya disminuir la brecha del porcentaje de gente que se encontraba bajo la línea de la pobreza. Estábamos hablando de un 45% y los datos están ahí. Y eso ha logrado que
se pudiese sacar de lo que es esta línea de la pobreza a mucha gente, ya con políticas públicas que el tiempo ha demostrado que fueron exitosas, en el sentido de que logramos cambiar, ¿no es cierto?, el estatus de la sociedad en la que vivíamos, donde antes del año 90 teníamos un 45% de gente. Está hablando del éxito como del modelo, no el éxito de los fondos de pensiones, digamos. Es que ahí no se entendió bien. Estoy hablando el éxito del modelo se basa justamente, y esto me lo enseñaron en Derecho Económico 2, ¿ya? El éxito de un modelo o el éxito económico social de un país se basa en el ahorro de sus trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Aquí no estoy, insisto, haciendo una defensa de lo que es la AFP, sino que estoy haciendo una defensa de que hoy día el modelo ha sido exitoso, es perfectible, es súper perfectible, y por lo tanto, ¿ya? Cuando tú abres la puerta, en el caso de este 10% de las AFP, ¿ya?, en definitiva lo que están haciendo uno, y así lo han dicho. Entonces lo que le preguntaba yo, entonces lo que le decía yo, el senador Moreira, el senador Sandoval y el senador Durana estarían siendo llevados al Tribunal Supremo por atentar contra el modelo. No porque ellos dicen que están beneficiando a 11 millones de chilenos que pueden retirar y que debido a la pandemia, debido a todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, ellos van a votar a favor del 10% para que la gente obtenga eso, pero que no cuenten con ellos, han dicho, para arruinar el modelo. Lo han dicho textualmente, pero aún así los van a pasar al tribunal. Bueno, y ellos se tendrán que defender. Aquí hay una bilateralidad de la audiencia, ¿ya? Aquí hay un tribunal, aquí hay una defensa, y aquí hay todo un tema procedimental que les va a permitir establecer en su defensa que tal vez no actuaron de esa forma o sí actuaron de esa forma. Yo no soy el abogado de ellos, ¿ya? Y tampoco formo parte del Tribunal Supremo, pero en base a lo que adoptó el comité político, ¿no es cierto?, es que se les pasa al Tribunal Supremo por esas razones, y ellos se tendrán que defender, ¿no es cierto?, en el Tribunal Supremo. Pero, diputado, usted de alguna manera está transparentando algo que nadie había dicho, ni siquiera lo ha dicho de alguna manera oficialmente la directiva de la UDI. Usted está diciendo que ellos están siendo pasados al Tribunal Supremo porque no estarían respetando el estatuto de la UDI que defiende el modelo económico. Iván Moreira nos ha dicho aquí en innumerables ocasiones que él no ha visto ningún estatuto de la UDI donde se tiene que defender el modelo desde la AFP. Y él dice eso: a mí, muéstrenme el artículo en el estatuto de la UDI que me digan que yo tengo que defender el modelo de la AFP. Pero en el fondo, lo que usted no está diciendo es que de alguna manera ese modelo que está escrito en los estatutos se sostiene en el sistema de AFP. Y eso tiene otra consecuencia también respecto a sus palabras. Tiene la consecuencia de cuán ya no está efectivamente la UDI hoy día, porque al menos así lo declara, pero en los hechos realmente cuán ya no está el partido político, la directiva, a una reforma previsional profunda. A ver, primero que todo, los estatutos no se están refiriendo a la AFP, y yo no me he referido a las AFP. Yo me estoy refiriendo al ahorro individual que tiene cada trabajador, que es independiente de la forma como se administra, ¿ya? Eso quiero dejarlo en claro. El ahorro es una piedra angular, fundamental para sostener un modelo económico, ¿ya? Y eso, yo no soy economista, yo soy abogado, pero cualquier economista te lo puede decir. Y respecto de lo que señala el senador Moreira, yo estoy solamente transparentando los argumentos que se dieron respecto de los diputados que votaron, ¿no es cierto?, a favor la semana pasada, y que por ello la Comisión Política decidió pasarlo al Tribunal Supremo. Yo no estoy haciendo una interpretación de los estatutos, yo estoy solamente señalándote lo que se estableció y se determinó en esa Comisión Política, ¿ya? Y con respecto al tema del cambio del sistema previsional, eso ya está, eso hoy día está en el Senado. Existe un proyecto de reforma que fue aprobado transversalmente y mayoritariamente en la Cámara de Diputados. Establece transformaciones profundas respecto de lo que hoy día son las AFP, lo que me parece de toda lógica. Las AFP son organizaciones que se crearon en la época de los 80 y que ya sin duda son extemporáneas a la situación que hoy día tenemos como país. Diputado, vamos a ir al trío con Camilo Escalona, que se prepara. Diputado, solo para entender la lógica, o sea que bajo esta lógica Joaquín Lavín estaría atentando contra el modelo con todo lo que ha declarado estos últimos días.
Joaquín Lavín, yo creo que ha tratado de buscar acuerdos ya entre el gobierno y los senadores de oposición. Yo creo que lo que está haciendo hoy día es aunar voluntades. Yo creo que no, pero él ha dicho que está a favor del retiro del 10%, diputado. Ha sido concreto. Ha hablado de un triple PAC, lo dijo aquí en entrevista con nosotros. ¿Sí? Pero él está de acuerdo con el retiro del 10%. ¿Él estaría tentando contra el modelo? ¿Estaría en contra de los pilares de la UDI en este instante? Lo que pasa, Julio, es que hoy día el tema del 10% yo creo que ya es un tema que quedó sobre la mesa, que es un tema que va a salir, ya es un tema que obviamente no depende de él porque él no es parlamentario, él es alcalde, a él no le toca legislar, pero a quienes nos toca legislar y que representamos a un partido, tenemos que hacerlo en base a las decisiones internas que se toman en cada partido. Y pero en el caso de Joaquín Lavín, de su partido, pues, diputado, él es el líder innato de su partido. Y por eso también se conversa con él en privado y en público, Julio César. Bueno, le damos la palabra también a Camilo Escalona respecto a este tema. Camilo, ¿qué tal? Buenos días. Me imagino que la oposición, ¿cómo mira la oposición también lo que está pasando en el oficialismo? A río revuelto, ganancia de pescadores. Para la oposición esto es lo mejor que podría pasar, tener votos a favor, ¿no? Miren, es una manera de decirlo, pero yo lo diría de otra manera, ¿no? Quisiera 30 segundos. Solo recordar que al gobierno de don Patricio Aylwin la UDI le hizo una oposición muy dura, completamente intransigente. Así que no se evita con la ropa de la concertación el diputado de la UDI, porque no corresponde, ¿no? De hecho, hubo una reforma tributaria transitoria para enfrentar los fenómenos de la extrema pobreza, y ese fue un acuerdo que se tomó con una parte de la oposición, incluido el entonces senador Sebastián Piñera, en contra de la posición de la UDI y de una mayoría de parlamentarios de Renovación Nacional. Pero dejémoslo ahí. Y yo creo que el problema que estamos enfrentando es la obcecación, la falta de asumir la realidad. Y por eso que yo le pediría al presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene que ceder. He insistido en esta idea. Nadie se humilla por la patria. Esto ya es un tema que el país hizo suyo. Cuando el presidente de la República demoró tanto tiempo y finalmente rechazó la posibilidad de hacer transferencias directas, tanto a la clase trabajadora como a la clase media, para poder enfrentar los efectos económicos de la pandemia, y se encerró en las recomendaciones que él con el ministro de Hacienda determinaron, un ingreso familiar de emergencia que finalmente achicaron y redujeron a través del registro social de hogares a lo mínimo, y que además llenaron de cláusulas para disminuirlo y achicándolo, haciendo francamente que fuera una noción retórica los 100.000 pesos, porque a nadie le tocaban finalmente por persona esos 100.000 pesos. Cuando redujeron toda la ayuda social a la distribución de cajas, esa decisión finalmente hizo que el país, en más de un 80%, incluso la agencia CADEM, que todos saben que trabaja con el gobierno, informó esta semana que el 86% de los chilenos comparten el retiro del 10%, es decir, 7 de cada 8 chilenos, las 7 octavas partes del país. Entonces, ¿para qué seguir con la política de confrontación? La argumentación del diputado pone de manifiesto que la posición ya no tiene base, se desfondó. No es que aquí haya río revuelto, ganancia de pescadores, porque aquí lo que pasa es que de 8 personas, 7 se habrán transformado en pescadores. Así lo que quiero decir es que esta es una convicción que está en el país, esta es una convicción nacional, que es un alivio, es un instrumento a través del cual una enorme mayoría de personas puede enfrentar las consecuencias económicas, las deudas, las penurias, las familias que están en una situación más estrecha, incluso las privaciones que significan hambre. O sea, yo le pediría al presidente, por favor, presidente, no sigamos por el camino de la confrontación. Presidente, usted tiene la responsabilidad de asegurar la paz social en Chile. No insista, ni con vetos, ni con otros mecanismos, ni yendo al Tribunal Constitucional. Por favor, el tiempo apremia. Dejemos
que se termine el trámite legislativo y que se haga realidad la entrega del 10% a las familias. ¿No cree, diputado Fuenzalía, que eso sería lo mejor para la paz social? ¿En qué medida, si aparece un veto por parte del presidente, un recurso ante el Tribunal Constitucional, la polarización interna y el conflicto interno serían, la verdad, que mucho más graves que en el día de hoy? A ver, yo creo que uno no puede actuar bajo presión, Montserrat. Uno no está acá en un concurso de popularidad. Uno tiene que ser responsable, tiene que ser coherente